El mundo debería cambiar para mejor, pero los esfuerzos que se hacen a veces terminan como una gota de agua que se fuma en el desierto. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal Capital de Bogotá, Colombia. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación les presento a mi compañera Omaira Morales. Mil gracias, Gonzalo, y como siempre, bienvenido a Colombia y al canal Capital. Presentamos nuestros invitados. Inicialmente saludamos a Rafael Merchán. Él es secretario de Transparencia y Presidencia de la República. Bienvenido, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el señor Pablo Sanabria, profesor de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. Bienvenido. Muchas gracias. Y nos acompaña Ana, espero decirlo bien, el apellido, Fruhaf, analista de la política africana y consultora de Horizon. Mil gracias. Mil gracias, bienvenida. Y no hay que olvidarnos de un personaje maravilloso de nuestro país que tiene un gran reconocimiento. Ella es exministra, ha pasado por el escenario del Congreso de la República, directora hoy del CISOE, del Centro Internacional de Pensamiento Económico, la doctora Cecilia López Montaño. Mil gracias, bienvenida. Como siempre es un placer. Todos nos sentimos personas muy honradas. Sin embargo, en el mundo entero, la corrupción galopa como nunca. También aquí, en América Latina. ¿Cuál es el cuadro que estamos viviendo y por qué tenemos una corrupción tan grande? Si se han dado cambios tan importantes en el rol del Estado y del sector privado, eso es uno de los elementos que creo que es importante, que no se ha asumido como debería ser. El Estado, que fue un proveedor de servicios sociales, dejó de serlo para convertirse en supervisor, en el formulador de la política, y el sector privado dejó de simplemente maximizar utilidades con sus recursos a ser un ejecutor de políticas públicas con recursos públicos. Y eso ha dado pie, como el Estado no ha asumido su papel de supervisor, y muchas veces es cooptado por aquellos a quienes va a supervisar, y el sector privado cree que puede maximizar utilidades, ¿sí?, con recursos públicos. Yo creo que esa es una fuente importante por varias razones, no solo por el volumen de recursos, sino porque realmente sería relativamente fácil de eliminar, ¿sí? Porque habría que ser mucho más claro en unas nuevas funciones del Estado y en las nuevas responsabilidades del sector privado. Doctor Merchán, ¿por qué se desarrolla, por qué surge este fenómeno en los estados? Pareciera que fuera como inherente la corrupción a los estados. Pues mire, yo lo que creo es que además del análisis económico que hace Cecilia, uno debería hacer un análisis más de tipo político. Fundamentalmente, para el caso de América Latina, uno ve que esta tercera ola de democratización de la que hablan los politólogos no necesariamente trajo con sí, por supuesto hay que ver país a país, pero uno sí puede hacer como una radiografía general. En América Latina tenemos un déficit de democratización aún, en el sentido de tener un poder judicial mucho más independiente, de tener unos congresos que hagan mejor su papel de control político, de tener unos partidos políticos que realmente puedan canalizar las demandas ciudadanas. Entonces, mientras esa división de poderes no esté lo suficientemente consolidada, ese es un camino abonado para que haya corrupción, y de alguna forma todos estos fenómenos que vemos en los distintos países se podrían indirectamente atribuir a esa debilidad institucional, y esa es la gran tarea o el gran desafío que tenemos en las democracias de nuestros países. Es una alegría tener aquí a alguien que trabaja para el sector privado o que ha hecho su vida profesional en el sector privado, Dani, una alemana que vive en América Latina también. Uno tiene la sensación de que la corrupción es un problema de los países pobres. O sea, mientras más corrupto sea un país, más pobre tendría que ser. Pero al parecer no es así. Parece ser que también en los países desarrollados, en los países ricos, la corrupción galopa. Sí, de acuerdo. Me parece una gran ilusión decir que solo hay corrupción en los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, yo que trabajo mucho con empresas privadas, multinacionales, petroleros, por ejemplo, yo siento mucho que las empresas, por ejemplo, de América y Europa, muchas veces son participantes en la corrupción en otros países. Por ejemplo, en algunos de los escándalos más grandes en Sudáfrica en los últimos 20 años, hubo una participación de empresas europeas
Y, por ejemplo, hablando de empresas alemanas también, hubo una cultura muy fuerte de pagar sobornos en otros países y todo eso tiene que cambiar. Hasta el año 1997, los pagos, los sobornos que pagaban las empresas alemanas en otros países eran deducibles de impuesto. Ese solo hecho le muestra a uno la magnitud y con toda claridad que era aceptado cultural, política, social y económicamente en los países desarrollados ir a países subdesarrollados a hacer transacciones. Eso después con la Convención Antisoborno de la OCDE quedó proscrito, pero yo creo que es un muy buen ejemplo de cómo se daba esa cultura en los países desarrollados. Además, porque detrás de eso había un discurso, doctora Cecilia, económico. Uno lee textos de hace 20 años de economistas que justificaban la corrupción bajo una perspectiva económica, diciendo es más o menos el aceite que se necesita, esa es la expresión que usaba, que se necesitan en los países para que la maquinaria funcione. Hoy en día ningún economista serio, salvo que quiera un gran titular de prensa, se atrevería a decir una cosa de ese estilo, pero estamos hablando que hace apenas 2 décadas eso era el discurso imperante y era la realidad política en la relación entre países desarrollados y subdesarrollados. Indudablemente que esa es una situación que cambió, como usted afirma. Tiene que ver un poco también con la necesidad entonces del capital alemán, el capital privado alemán, por penetrar nuevos rincones del mundo después de haber vivido una situación de arrinconamiento y sobre todo de desprecio por la situación que se vivió en la guerra. Pero afortunadamente esa situación cambió, aunque todavía hay problemas. Sabemos recién, por ejemplo, que una de las grandes empresas alemanas en Brasil tiene una serie de dificultades por manipulación de precios, etcétera. Es decir, no se van a pesar de la prohibición que hay en Alemania también, no se van a solucionar los problemas de la noche a la mañana. Y la corrupción es un cáncer, pero también es un cáncer social, uno de los más grandes problemas del mundo actual. ¿Nos hemos acostumbrado a esto o es todavía posible salvarnos de este cáncer que azota nuestras sociedades? Pues yo creo que hay pocos temas que generan tantos fenómenos de opinión pública como la corrupción. Y generan olas de percepción que muchas veces no están basadas en evidencia concreta, y ese es el caso de América Latina. Usted ve los datos de Transparencia Internacional y todos los años reportan los países de América Latina como los más corruptos, porque simplemente le preguntan a la gente, ¿usted cree que del año pasado a hoy aumentó la corrupción? Cuando uno mira datos efectivos, por ejemplo, de sobornos, de ciudadanos comunes con funcionarios públicos de nivel bajo y medio, los niveles son muy bajos. De hecho, por ejemplo, Colombia, casi siempre en los datos de Transparencia Internacional aparece en las primeras posiciones de los países más corruptos, y cuando se miran los datos y se compara con América Latina, es uno de los niveles más bajos de sobornos. Entonces, la corrupción hay que separarla. Uno no puede hablar de corrupción de forma genérica. Hay una corrupción de alto nivel, que es donde entran los grandes empresarios, es donde entra el sector privado, donde entran los grandes contratistas del Estado, como usted dice, que con la privatización, con estas reformas de primera generación, encontraron más espacios para buscar rentas dentro del Estado. Entonces, ese es un tipo de corrupción. El otro tipo de corrupción, que es más prevalente en la sociedad, se refleja de múltiples formas. Una de esas es los sobornos. Y las pocas medidas, digamos, concretas y cuantitativas que hay de corrupción muestran que, por ejemplo, en Latinoamérica los niveles no son tan altos y varían mucho de país a país. Uno no puede generalizar en el caso de Latinoamérica. Volviendo al tema que tú planteabas, el tema de la política. Yo creo que esto no es un fenómeno de Colombia ni de América Latina, es un fenómeno bastante generalizado. Algo ha pasado con la política, la que se supone que debería ser la más noble de las profesiones, que se ha vuelto tan costosa, se ha vuelto con todos los nuevos medios de comunicación, de tal manera que induce de alguna manera a las formas más creativas y más difíciles de captar de corrupción. Este altísimo costo de las campañas, yo creo que aquí en algunos países han logrado disminuirlo un poco, pero inclusive Colombia, que ya hace un aporte el Estado y paga, el Estado reconoce un monto por cada voto que se obtiene, la verdad es que las dimensiones son impresionantes y además eso está muy inflado innecesariamente, y entonces hay campañas demasiado largas y demasiado costosas que terminan entonces haciendo negocio con el sector privado. Y además hay un punto aquí que me parece que también vale la pena ver, y es que se ha estigmatizado al Estado. No, el Estado es el corrupto.
En el Estado se necesitan dos. Y aquí muchas veces el sector privado, y lo digo por experiencia personal, yo dirigí una de las instituciones más marcadas por la corrupción, y la verdad es que yo llegué a la conclusión, porque lo evidencié claramente, que con inversiones mínimas el sector privado se ganaba grandes cantidades de recursos por privilegios en la asignación de licitaciones o cosas. Entonces me parece que hay que mirar la política y hay que mirar la financiación de las campañas. Me parece que así en sobornos podemos estar bajando, digamos, en términos del volumen. Yo creo que en términos de lo que la política contribuye a la corrupción, yo creo que en América Latina y en muchos países probablemente del mundo es muy grave. Pero Gonzalo, ahí hay un tema que me parece importante, que estaba implícito en la discusión que se da ahorita sobre, digamos, la aceptación cultural de la corrupción, y es la relación entre globalización y corrupción, que yo creo que es una relación un poquito paradójica. Porque por un lado uno ve que con la globalización, con los nuevos medios, por ejemplo la primavera árabe, todos estos fenómenos que uno ve todo el mundo, uno sí siente que hay una sociedad civil más fuerte, que hay más ojos mirando, que los gobiernos no están tan alejados de la ciudadanía, y que hay muchas lupas encima de los gobiernos. Pero al mismo tiempo, ese aspecto positivo de la globalización se ve un poco opacado por el hecho que la globalización también facilita la corrupción. Es decir, una persona hoy en día que haga un acto corrupto está a un clic de poner su recurso en Suiza, en un paraíso fiscal, en las Islas Caimán, en el sitio que sea. Entonces esa relación entre globalización y corrupción es sumamente compleja. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia, lo he discutido con fiscales, con personas que están en esta materia, es que el corrupto no tiene su plata en el país, el corrupto la tiene lejos en otras jurisdicciones que muchas veces son complacientes con esos recursos, y en esa medida dar la batalla se vuelve mucho más complicado. ¿No se podría prohibir a que los políticos, ya que sí, para terminar ya con este tema y pasar a otro, Sí. no tengan cuentas fuera del país? Que, por ejemplo, que hagan su declaración de impuestos, porque ocurre en muchas naciones que se denuncia a políticos que tienen el dinero fuera de la nación, en las Islas Caimanes, por ejemplo, pero al mismo tiempo los sacan de candidatos y luego se presenta como candidato y a lo mejor la gente lo elige. Es decir, también la gente tiene una falta de responsabilidad en eso. No, pero además se supone que en nuestro país, por lo pronto, hay un ejercicio que es mostrar las cuentas cuando se va a ser candidato bien al Congreso de la República. Además, sin embargo, eso no es que funcione como una generalidad. Eso no es tan fácil. Por mil cosas, además. La Convención Anticorrupción de la ONU tiene una figura que es muy importante, que se llama las personas políticamente expuestas. O sea, las personas, los servidores públicos que son más proclives a cometer actos de corrupción deberían quedar en unas listas para que todo el sistema financiero internacional sepa que posiblemente esa cuenta que se está abriendo en un paraíso fiscal es producto de un acto de corrupción. Eso ya está contemplado en la Convención. Lo que pasa es que muchos países, entre ellos Colombia, pero eso afortunadamente ya estamos tomando medidas al respecto, no han tomado con toda seriedad la posibilidad de producir esas listas de manera tal que sea todo el sistema financiero internacional el que ponga la lupa sobre las cuentas de esos servidores públicos. La situación que vemos en América Latina es una situación que se ve en todas partes: desconfianza en los políticos, desconfianza en la policía, desconfianza en el sistema judicial, desconfianza en los controles, y al mismo tiempo falta de honestidad en muchos sectores. Sí, absolutamente. En África es un gran problema que muchos políticos tienen sus cuentas en Suiza y en otros países. Y también muchas veces frente al tema, por ejemplo, de la participación política y de los partidos, es muy común que el marco regulatorio sobre las finanzas de los partidos casi no existe. Entonces, hay muchos como vínculos entre el sector privado y los partidos políticos que casi no se ven, y es una relación como muy íntima entre ellos, y por eso es muy difícil hacer intervenciones en eso, porque le falta de la cultura, pero también del marco regulatorio, le falta en todos sentidos. Sí.
Profesor Sanabria, la corrupción infortunadamente en nuestro país y en América Latina y casi que en todo el mundo ha permeado diferentes escenarios e instituciones, no solamente el escenario de la política que ya ustedes lo han manejado y lo han expresado, visibilizado en este escenario, pero la policía, por ejemplo, que generaría tanta confianza con la ciudadanía, el escenario de la justicia que de alguna manera reivindica o su misión es de alguna manera reivindicar los derechos de la ciudadanía. En nuestro país hace muy poco se presentó una encuesta en la que se visibilizaban los escenarios donde más se veía la corrupción y el soborno, la policía y la justicia en los primeros niveles. ¿Qué puede hacer la ciudadanía? Porque pareciera un poco de un escenario de desesperanza, entonces queda inmovilizada, porque además de observar, ¿qué más puede hacer la ciudadanía frente al tema de la corrupción? Mira, hay una encuesta que hace Vanderbilt University con la Universidad de los Andes que se llama el Proyecto de Opinión Pública de América Latina, la POP, donde hacen varias preguntas sobre sobornos en diferentes servicios del Estado. En general, la policía muestra los niveles más altos en América Latina. Sí. En la mayoría de los países son relativamente bajos, por debajo del 10% de las personas encuestadas reporta algún tipo de solicitud de soborno, con excepciones en los casos de México y Ecuador, que están por encima del 20%. Y con la justicia pasa lo mismo, o sea, efectivamente ahí también se refleja que son dos servicios muy sensibles, digamos, al tema del soborno. Sin embargo, el tema es que muchas veces la respuesta de los legisladores ante los problemas de corrupción es crear una serie de medidas normativas que lo que terminan es generando más trámites y más posibilidades y filtraciones para corrupción. Y que además tienen un efecto indeseable y es que terminan paralizando el Estado y haciéndolo mucho más lento en su acción. Entonces sigue este enfoque, digamos, en el sector público como el culpable de la corrupción y del otro lado, ¿qué se hace? Entonces, listo, podemos tener la lista de políticos, podemos tener, digamos, mucho control sobre las cuentas de los políticos, pero ¿qué pasa con el sector privado? ¿Y qué está haciendo el Estado para monitorear mejor la participación del sector privado en la contratación pública? Pero yo creo que habría en términos de la sociedad también algo. Se ha perdido mucho el control social. Yo creo que el control social a veces puede ser mucho más eficiente que la pena. Un rechazo, por ejemplo, a un individuo que ha hecho una fortuna en muy poco tiempo, es una manera muy dura, ¿sí?, para la persona que creyó que había conquistado el mundo. Pero lo que uno ve no solamente en Colombia, sino en América Latina, y me imagino que en el África y en otros países, es que los poderes, tanto privados como públicos, son muy complacientes, porque como el dinero es lo que importa, entonces no se hace demasiada investigación sobre eso y no hay control social. Yo creo que el control social debe ser parte de la formación y de la educación que hay que darle a las nuevas generaciones. Es una manera en que la sociedad civil obliga a un Estado a reaccionar fuertemente sobre estos enriquecimientos que obviamente tienen detrás fenómenos de corrupción. Uno de los análisis que ustedes hacen, ¿Sí? lo que tú concretamente haces, Anne, es el de buena gobernanza en los países y de corrupción. Sí. ¿Tiene personalmente la sensación de que esta corrupción ha aumentado en los últimos 10 años, por ejemplo? Sí, es como Pablo dijo, creo que es que depende mucho de la forma de corrupción. Por ejemplo, en el sector de minería, ahora hay como un marco regulatorio, en muchos países hay un marco regulatorio más o menos bueno. Es mucho más difícil esconder pagos, hay mucho más como vigilancia frente a este tema al nivel internacional y también al nivel local. Pero si estamos hablando de otras formas de corrupción, por ejemplo, como cuántos sobornos pagan los mozambiqueños en un año, creo que en 2011 eran 68% de los mozambiqueños que dijeron que habían pagado un soborno en este año. Las empresas mozambiqueñas. Sí, para obtener un servicio del Estado. Entonces, uno tiene que distinguir entre diferentes formas de corrupción. Y además creo que hay otro tema importante que de la perspectiva de las empresas, hay una dinámica importante y eso es como la gran entrada de las empresas de China, por ejemplo, o de India a nivel internacional. Y los contratos que obtienen en países africanos, por ejemplo, eso es un tema muy, muy importante porque muchas veces los empresarios de una petrolera gringa, por ejemplo, me dicen, ¿cómo puede ser
que otra empresa de otro país puede regalar, no sé qué, un Ferrari a un político, mientras que yo tengo que hacer una declaración de 8 páginas solo para invitar a un político a tomar una cerveza. Y haciendo esa distinción que plantea Ana, digamos, entre la gran corrupción y lo que se llama la corrupción de trámite, yo creo que ha habido avances importantes, es decir, a partir de las normas que se mencionaban en la Convención de la OCDE, de la ley antisoborno de Estados Unidos, de la ley antisoborno del Reino Unido, por lo menos lo que son las grandes multinacionales sí toman con mucha seriedad este tema. Es que de hecho existe ya la tendencia internacional a la responsabilidad penal o administrativo o civil de la persona jurídica de la empresa en actos de corrupción. Por ejemplo, Chile hace relativamente poco, unos 3 o 4 años, aprobó su ley de responsabilidad de las personas jurídicas que incurran en actos de corrupción. Entonces, por lo menos a nivel macro de las grandes empresas y multinacionales, uno sí ve que hay un avance importante y que cada vez el sector privado tiene más conciencia de su papel de corresponsabilidad en este fenómeno. Pero ¿es suficiente el escenario de la legislación para atajar, para ganarle un poco terreno al tema de la corrupción? Porque infortunadamente lo que uno ve es un escenario un poco de impunidad frente al tema de la corrupción. Lo conocemos, lo vemos más en América Latina por el tema de los medios de comunicación, por todo el tema de las redes y demás. Entonces la corrupción pareciera que no pasa impune, pero en ese escenario de opinión, frente a la legislación, a la penalización de quien incurre en corrupción. Es que yo creo que han surgido ciertos comportamientos que hemos aceptado en esta sociedad de hoy que llevan a la corrupción. Por ejemplo, la posibilidad de defender públicamente intereses privados. Y lo hemos visto en el caso de Colombia con el caso de la salud. Francamente van diciendo el sector privado, yo voy a defender el negocio de la salud, así de frente. Y esas son formas muy complicadas porque son expresiones que han venido aceptándose. La puerta giratoria. Gente que pasa del sector privado al sector público, del sector público al sector privado. Son formas bastante sofisticadas, pero que en el fondo llevan información privilegiada. El tema de la información privilegiada, por ejemplo, ese es un tema crucial. Avisarle a tiempo a alguien que va a pasar algo, lo puede volver multimillonario. Entonces, digamos que la sociedad moderna ha venido aceptando ciertos comportamientos, tanto de personas en el sector público como privado, que no son suficientemente vistas mal, pero que en el fondo son focos de corrupción. Focos de corrupción, y muchos piensan que, y volvemos al tema de la globalización, que disparó un capitalismo global, un capitalismo salvaje, llaman algunos, con más de alguna razón, y muchos piensan de que este modelo genera corrupción, provoca a los agentes corruptos a tratar de aprovechar condiciones que antes no se daban, como la de la globalización, o condiciones que no han cambiado y que les permiten aprovecharse de esto. ¿Es el sistema el que está fallando? Yo creo que hay un tema de incentivos claro y es, por ejemplo, con el tema de la privatización que tocaba la doctora Cecilia. Se vendía la privatización como una medida muy efectiva en los 80s y en los 90 para eliminar las ineficiencias del sector público y para eliminar incluso uno de los argumentos que usaba, la corrupción, cuando en realidad lo que se ha creado son más espacios precisamente de diferente forma, no solo en los contratos, sino como dice la doctora Cecilia, con la participación de sus propios ejecutivos, con la captura de entidades públicas por parte de empresas privadas, con la participación de grupos de interés en la definición de las normas, en la definición de las reglas. Entonces aparecen esos nuevos espacios creados por el mismo sistema. Entonces, ¿hasta qué punto realmente el capitalismo facilita nuevos espacios de corrupción y hasta qué punto se ataca con legislación y no con, digamos, crear los incentivos correctos desde diferentes espacios, que creo que es lo que ha pasado en esos países con las grandes multinacionales? O sea, se han creado los incentivos que deben ser para que ellas mismas asuman un comportamiento mucho más ético y mucho más transparente. ¿Se toman medidas de coyuntura o se toman medidas realmente radicales frente al tema de la corrupción? Mire, frente al tema de la corrupción, yo creo que hay que tener dos perspectivas siempre en paralelo. Yo en las conferencias digo que para enfrentar efectivamente la corrupción uno tiene que ser como un ciclista que necesita que las dos ruedas estén rodando al mismo tiempo o si no se cae.
Por un lado, se necesita la aplicación efectiva de las leyes, es decir, que las personas que incurran en actos indebidos sean debidamente procesados penalmente, disciplinariamente, que se recupere la plata como lo hablábamos anteriormente. Pero por el otro lado está la función que cumple la sociedad en su conjunto, un poco en la línea de Cecilia, de no ser permisivos frente a los actos de corrupción. Entonces ahí el control social juega un papel supremamente importante. Y tú que preguntas sobre las medidas de coyuntura, sí es cierto que a veces se reacciona, digamos, un poco en caliente frente a los temas, pero uno lo que tiene que hacer cuando es un generador de política o cuando es un congresista, yo creo que es tener un poquito la cabeza fría frente a esos temas y garantizar que efectivamente esa bicicleta esté funcionando en las dos vías, o de lo contrario va a ser una lucha supremamente estéril. Nosotros estamos terminando una investigación con una profesora de American University en Washington sobre los equilibrios de corrupción en Colombia a nivel municipal. Y lo que uno encuentra es que efectivamente los municipios que son corruptos y los que no son corruptos no son corruptos. Eso es una conclusión obvia. Pero lo que demuestra en efecto es que buena parte de las políticas se generan desde el nivel nacional y se pretende atacar desde el nivel nacional comportamientos que son muy evidentes a nivel local y que es muy difícil atacar con una política global. Entonces la conclusión un poco del paper es: debería haber más políticas locales anticorrupción. Y Colombia, o sea, con el caso de Medellín, me corrige el doctor Merchán, pocas ciudades han iniciado como un esfuerzo anticorrupción claro y con unas medidas claras para generar los incentivos locales. Entonces, ese es un punto que hay que explorar, y es si estamos atacando la corrupción de la forma que es. Además nos lleva a otro tema que me parece muy importante ya para el caso colombiano, y es que la conclusión, la corrupción uno no la puede generalizar, es decir, no es lo mismo la corrupción sectorialmente que geográficamente. Nosotros tendemos, lo discutíamos en el pasillo con Cecilia, a creer que la corrupción es un fenómeno sobrediagnosticado, y cuando uno está en el gobierno, me imagino que Cecilia le pasa lo mismo en el Congreso, en la academia, lo que se da cuenta es que es un fenómeno subdiagnosticado, es decir, nosotros no sabemos toda la dinámica, más porque es unas prácticas cada vez más sofisticadas, más complejos. Entonces, lejos de ser un fenómeno sobre el cual tengamos toda la información, yo creo que lo que uno se encuentra es cada vez con más preguntas que no tienen respuesta, entre otras, eso de las dinámicas regionales que mencionaba el profesor. ¿Qué tan real es ese adagio popular que no solamente se dice en Colombia, sino en América Latina: echa la ley, echa la trampa? Es que parece que lo superamos constantemente. Pues en buena medida yo creo que es cierto. Muchas veces nos llenamos de legislación, y les pongo un ejemplo que me parece buenísimo. El Banco Mundial tiene un estudio que demuestra que a mayor cantidad de artículos en las normas de contratación, mayor nivel de subdesarrollo. Y eso uno lo ve en las licitaciones en Colombia. Cuando es una gran licitación de infraestructura, una gran obra, la empresa, ¿qué es lo que hace? Llenarse de un ejército de abogados en vez de tener un ejército de economistas, de ingenieros, de técnicos. Eso lo que le muestra a uno es que la norma no está cumpliendo su función de realmente prevenir la corrupción. Por eso en la política que estamos desarrollando desde el gobierno, la idea es desregularizar, dejar unos principios y no tener ese exceso de normas que lo que hacen es generar vacíos para que por ahí se nos cuelen los corruptos. Cada vez hay más corrupción en el mundo, también en nuestra región. Una región que está orgullosa de haber conquistado la democracia y que quiere desarrollarla, pero los expertos dicen: señores, si no terminamos con la corrupción a nivel nacional y a nivel local, la democracia está en peligro. ¿Qué dice al respecto Cecilia? A mí me parece que aquí hay un elemento que nos ha faltado analizar, y es el narcotráfico. Este fenómeno ya muy global, pero que América Latina ya no es un problema nuestro, es un problema del mundo, pero seguimos cargando un poco nosotros con el pecado. Yo creo que es grave en el sentido de que ha cambiado valores. Es decir, no solamente Dinero por todo... fácil. ¿Perdón? Dinero fácil. El dinero fácil, es que la cultura del dinero fácil, eso ha sido una cosa que el narcotráfico la ha hecho evidente. Ya no es solamente el capitalista exitoso, porque el capitalismo ha sido muy exitoso para hacer millonarios jovencitos, ¿sí? Gente de 27 años, pero lo ha hecho por tecnología, en fin. Pero también, al mismo tiempo, no ha sido capaz de reducir los niveles de pobreza. Pero el narcotráfico ha cambiado dentro de este sistema esos valores, y a mí me parece que eso tiene mucho que ver.
América Latina nos ha golpeado de una manera u otra. Por fortuna ya el problema se empieza a ver como un problema mundial, se empieza a replantear cuál es la política. Pero creo que mientras siga la guerra contra las drogas, que afortunadamente hasta Estados Unidos la está revaluando, vamos a tener en América Latina, por lo menos, y me imagino que en otro continente, no sé si el África, el Asia, en fin, tenga una posibilidad de abrir un espacio mayor para la corrupción, de cambiarle esos valores a la sociedad, de que con tal de que sea rico, no importa, y no hay nada más fácil que enriquecerse que con un tráfico bueno, ahora también de seres humanos, pero también de narcotráfico. Ahora, a mí me parece muy importante que se dé la discusión en sí misma sobre corrupción. Cuando yo veo los informes de transparencia, que me parecen un gran aporte para el debate sobre la corrupción, solo me queda, digamos, una inquietud, y es hasta qué punto la mala ubicación de un país en un momento dado es precisamente porque se están destapando casos. Es decir, si yo ahorita salgo y digo todos los casos que están en mi oficina y los profundizo y sale a la calle a hacer una encuesta y uno va a decir qué cantidad de corrupción hay en el país, y claro que la hay, pero es un hecho positivo que se esté destapando. En una conferencia decía, si producto de lo que hacemos en la oficina la gente percibe que hay más corrupción, quiere decir que estamos haciendo bien las cosas, porque el peor escenario es como muchas veces se hacía en nuestros países, poner la mugre bajo el tapete y hacer el tapen famoso como si no estuviera pasando nada. Entonces, si bien esos índices son muy importantes y son un instrumento para uno saber dónde está ubicado, hay que mirarlos con un poquito de beneficio de inventario. Sí. Además que son percepciones, y son percepciones que se convierten un poco en profecías autorreveladas. O sea, siempre que le preguntan a alguien en Dinamarca, que si la corrupción creció en el último año, pues el de Dinamarca dice no creo, porque no hay tantos escándalos, y además la forma en que los medios, digamos, muestran estos escándalos de corrupción importa muchísimo. Pablo, y ahí está el rol de los medios. Ahí hay un hecho sí que hay que tener en cuenta. Expertos, tú eres uno de ellos, afirman en general que la corrupción tiene un costo social muy alto, claro, que la corrupción la pagamos todos y que la paga la mayoría de la gente, sobre todo la gente pobre. ¿Cuál es el costo social de la corrupción? Principalmente por costos de transacción. O sea, la mayor parte de las cosas que, digamos, la diferencia entre abrir una cuenta de banco en Europa, abrir una cuenta de banco en América Latina. Usted acá tiene que mostrar una cantidad de documentos y demostrar que usted es una persona honesta para que le crean. Y eso se refleja en múltiples trámites a nivel estatal. Entonces, de alguna forma, esos costos suman. Todos esos costos, y se refleja, por ejemplo, en que las firmas de ingenieros tengan más abogados que ingenieros, porque precisamente tienen que fortalecerse en esa parte normativa para cumplir con todos los procedimientos que plantean las medidas anticorrupción. ¿Pueden los países salir de la corrupción o están condenados para siempre? No, ¿Qué deberían hacer? ¿Qué medidas deberían adoptar? Usted está en el gobierno, usted es responsable de controlar esta situación aquí en Colombia. ¿Es una ilusión creer que se va a terminar la corrupción? Terminarla sí, yo creo que no hay ningún país en ningún momento de la historia de la humanidad donde no haya habido corrupción, pero uno lo que sí debe llevar es a niveles mínimos de tolerancia. La corrupción no la vamos a erradicar del todo, siempre va a haber algún funcionario que pidiendo plata por hacer un trámite, pero el problema es cuando se vuelve endémico. Leía una frase de Mandela que me encantó sobre el particular, decía que para combatir la corrupción uno tiene que entender que de alguna forma somos una sociedad parcialmente enferma, es decir, entender la corrupción como una enfermedad, pero yo sí creo que hay salidas. Uno ve países como Hong Kong, Singapur, que dentro de sus propias particularidades lograron superar la corrupción. Incluso en América Latina, con todo y la corrupción que hay avances significativos en algunos casos. Entonces yo sí no jugaría en el equipo de la fracasomanía, sino yo jugaría, como dice Sábato, en el de la esperanza. Andy, que recorre el mundo, ¿qué nos puede decir? ¿Tú notas que hay más corrupción? ¿Ves posibilidades de frenarla y de terminarla? Sí, de pronto no terminarla, pero creo que es muy importante avanzar al nivel internacional y local. En la lucha contra la corrupción, creo que es muy importante investigar casos de corrupción, pero también procesarlos, ¿no? Eso es lo más importante. Es muy bueno investigar escándalos, y muchas veces hay mucha información. No sé si es la misma cosa en América Latina, pero por ejemplo en Sudáfrica hay un caso muy grande en el sector de defensa, y hay muchas informaciones sobre este caso, pero no lo están procesando el caso. Y eso es la cosa que creo que juega un gran papel en crear la impresión y la percepción de la impunidad.
¿Qué nos ha faltado? Porque aquí el debate está candente, aquí en América Latina, en el mundo ya hemos reconocido el tema de la corrupción, lo visibilizamos. Ani nos dice que por supuesto hay unos diagnósticos contundentes y muy serios. ¿Qué nos ha faltado entonces? Si tenemos diagnosticado el problema. Yo no sé, pero yo creo que la justicia juega un papel importante, así como la sanción social, pero en el caso de la justicia, este tipo de justicia, yo no soy abogada, yo soy economista, o sea que de eso no sé nada, pero yo lo que veo es que esa rebaja de penas, ese sistema en donde entre más digan, entonces surgió un nuevo tipo de corrupción que son los testigos que se inventan, gente que dice cosas, gente que está sancionada y que va consiguiendo rebajas de penas. Eso es, en Estados Unidos es así, pero yo no sé si es que ahí hay más disciplina, pero a mí a veces me aterra, es decir, uno ve cómo se van bajando los casos en que empiezan con 40 años porque se robaron media ciudad, como fue en el caso de Bogotá, y ya van en 8 años, ¿sí?, por colaborar con la justicia. Entonces, no sé, yo creo que la justicia juega un papel, como les digo, no es mi campo, no sé cómo se puede remediar, pero me preocupa que en vez de ser un instrumento que ayude a reducir la corrupción, sea un instrumento que contribuya sin quererlo, obviamente, sin ser ese su propósito, a que se encuentren otros espacios para lograr ciertos niveles de impunidad. ¿Y cómo desde la academia se allana ese escenario? Porque la academia tiene un papel preponderante en este ejercicio. Claro, yo lo que creo es que precisamente lo que hemos dicho varios, y es, se necesita entender mejor nuestra corrupción, nuestra propia corrupción. O sea, una cosa es comparar la corrupción en Chile y otra cosa es comparar la corrupción en Colombia. Y muchas veces los países lo que hacen es emular lo que hacen países similares. Entonces Chile sacó un estatuto anticorrupción y tiene 80 puntos y Colombia lo copia y dice más o menos eso es lo que necesito hacer. Y en realidad lo que falta es que tanto la academia como la sociedad le dé más recursos a la academia para que investigue sobre esos procesos locales. La investigación que estamos haciendo nosotros está generando unos resultados muy interesantes y a donde quiera que vamos pues llama mucho la atención, pero en realidad uno no encuentra un acervo de investigación empírica basada en evidencia que dé, digamos, como luces sobre qué hacer en temas de políticas públicas. Y ahí sí quisiera hacer un comentario. El caso de Chile, por ejemplo, yo viví en Chile y me tocó la transición entre Pinochet y la democracia. Yo no sé cómo ni cuándo, pero allá funciona el Estado mejor que en Colombia. O sea, allá hay una institucionalidad. ¿Por qué? ¿Cómo? No sé con quién pagó ese costo, pero uno ve... Entonces, el Pinochet con toda seguridad no, porque hasta el día de hoy está siendo investigado por haber desviado millones y millones por compra de armas. Uno sigue en Chile y probablemente no sé si sea como reacción a lo que ellos vivieron. No sé cuál es la causa, pero hoy uno ve un Estado chileno más eficiente que el Estado colombiano. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar las mismas normas? Si aquí hemos tenido en muchos otros países de América Latina y me imagino que en muchos países de África la institucionalidad es todavía una tarea pendiente. Sí. Y eso tiene mucho que ver con la corrupción. Una cosa es una institucionalidad que reduce los costos de transacción, etcétera, a una institucionalidad débil que se ajusta sin tener muy claro para dónde va y que aumenta los costos y abre las oportunidades. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, es muy difícil trasplantar y es muy importante conocer en qué consiste. Sí, exacto. Pero además con un ingrediente adicional, hace unos meses o unas semanas el fiscal planteó un tema que me parece muy importante, que es el de la priorización de casos en general, como política criminal. Y yo creo que eso sí que sí que viene al caso en el tema de corrupción. Uno quisiera saber, por ejemplo, departamento a departamento, cuál es el gran caso de corrupción que los organismos de control y la rama judicial debieran resolver y, por supuesto, a nivel nacional. Y ese tipo, digamos, de análisis cualitativo no lo tenemos. Sí. Entonces, a mí me parece que como política criminal uno sí debería arrancar por ahí, de definir, de ponernos de acuerdo como Estado, dónde debemos centrar nuestros esfuerzos para sacar adelante esos casos que son los que más le duelen a la gente. Y Anne, ¿hasta qué punto las empresas privadas han aprendido de lo que ha sido todo esto? No solo para conseguir facilidades, para obtener más dinero por la vía de la corrupción, sino también para ser eficientes sin necesidad de corrupción. Sí. ¿Hay ahí un debate, un tema de responsabilidad social también? Sí, existe un debate muy grande. Algunas empresas multinacionales tienen algunas políticas muy interesantes de cero tolerancia frente a la corrupción. Y es muy interesante ver los casos en que están, la aplican por ejemplo, en un país como Guinea o Mozambique. Y a veces es un proceso de educación.
y tiene un costo en transacciones a veces, pero ya hay algunas empresas que de verdad están intentando implementar eso. Mucha gente dice, yo no voy a denunciar a nadie porque no saco nada. ¿Qué saco yo con llevarle esto a un trabajador, al juez? Me van a echar del trabajo y la denuncia no va a prosperar. Dicen, si está corrompida la policía, si están corrompidos los jueces, ¿qué hacen ustedes, por ejemplo, aquí en Colombia desde el gobierno para que la policía no sea corrupta, para que los jueces sean más activos en la lucha contra la corrupción y que no hayan casos en los cuales se les vincule a ella? Pregunta compleja. Trabajo, era más fácil la anécdota que iba a contar. Es un trabajo muy difícil, pero es muy importante. Sí. No, lo que iba a decir, referido a lo que dice Ana, es que tan cierto es lo que ella dice que una empresa alemana, pues que es la Siemens, que tuvo, todos sabemos, el escándalo de soborno tan grande, creó un fondo que son más de 100 millones de dólares para promover en el mundo las buenas prácticas de las empresas para prevenir la corrupción. Eso me parece que muestra un poco el estado del arte en ese tema. Ahora, frente a lo de la denuncia, su diagnóstico, Gonzalo, es totalmente cierto. Es decir, si el ciudadano no siente que una denuncia que ponga mueva a los organismos de control, a la justicia, se traduzca en unas sanciones, así sean bajitas, pero sanciones al fin y al cabo, es muy difícil promover la denuncia. Además porque ocurre algo similar, algo paradójico. Nosotros como Estado, particularmente mi oficina, recibe mucha información, es decir, nosotros recibimos más de 10.000 denuncias al año, pero que cuantitativamente son un jurgo, pero cualitativamente son muy pobres. Es decir, la información que nos arrojan a nosotros realmente no nos da luces para ver dónde están los focos de corrupción. Entonces utilizamos otras herramientas, prensa regional, etcétera. Y eso es lo que le muestra a uno, que era algo que con lo que empezaba el programa, es que el control social en Colombia todavía es muy débil. Entonces hay que romper ese círculo vicioso, tener una ciudadanía que denuncie más, pero que denuncie mejor, y una institucionalidad que sea capaz de forma mucho más efectiva de responder esas denuncias, porque nada sacamos con tener mucha gente denunciando si no hay respuesta, y viceversa, las instituciones necesitan también de esa información que le puede proveer la ciudadanía. Hablar de corrupción en el mundo no es más que confesar una realidad. Ella existe, también aquí en América Latina. Pero, afortunadamente, como hemos visto, también en todos los países se están haciendo muchas cosas para que esta termine. Ojalá que sea pronto. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.